Hola a todos ustedes, le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo y estamos transmitiendo completamente en vivo desde las conferencias de liderazgo bíblico en el Seminario Bíblico Río Grande. Y el día de hoy tenemos información importante para todos aquellos que nos están viendo acerca de un ministerio que se realiza en este lugar y para eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy. ¿Qué tal amigos que nos ven a través de este medio? Está con nosotros David Loyola, vicepresidente académico del Seminario Bíblico Río Grande, y él va a compartirnos información acerca del ministerio que se desarrolla aquí en este lugar, enfocado principalmente en preparar líderes. Claro que sí, gracias Sad, gracias Richo. Estamos muy emocionados con estas conferencias porque hay un ambiente ya muy bueno, pero antes de eso, como acabas de decir, el Seminario Bíblico Río Grande existe para desarrollar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica y de tal forma que puedan servir en cualquier parte donde el Señor les llame. Así que nuestro ministerio está enfocado a esto y por eso parte de lo que hacemos aquí fuera del salón de clase es estas conferencias que ayudan a reforzar el entrenamiento que se está dando a estos líderes. A mí me parece muy interesante este tema del desarrollo de líderes cristocéntricos y nos podría contar un poco más acerca de cómo los desarrolla, en qué consiste esta preparación. Claro que sí. Una de las cosas que estamos haciendo aquí en esta escuela es que tenemos 3 programas bien definidos. Tenemos un programa que le llamamos de 1 año, en el cual el estudiante puede venir y estudiar. Después de haber terminado, principalmente pedimos que haya terminado su carrera profesional para que tenga esa habilidad de estudiar con un énfasis fuerte. Tenemos también el programa de 2 años, que pues también pedimos ese requisito. Y de esa forma pueden prepararse y regresar a apoyar en algún ministerio en su iglesia. Pero tenemos el programa de los 4 años, en el cual el estudiante viene, se prepara, termina sus estudios con una licenciatura en estudios bíblicos y puede tener una preparación bien completa para poder ir y servir a Dios en cualquier parte donde el Señor le lleve. Bueno, probablemente hay gente que nos está viendo y justamente tiene este llamado del Señor para servirle, para prepararse. Y algo que me llama la atención de lo que menciona el vicepresidente académico acerca de que preparan líderes que pueden servir en cualquier parte del mundo. Y sabemos que en el seminario hay 4 énfasis, el de pastoral, el de misiones, educación cristiana y ministerios femeniles. Nos gustaría que nos contara un poco acerca del porqué de esta clasificación. Claro que sí, Richo. Algo que tenemos aquí en la escuela y nos hemos dado cuenta de esta necesidad es poder preparar, por ejemplo, líderes que sean pastores, que aquellos que han sido llamados para estar en el pastorado, que sepan cómo desarrollarse bien como pastores en una iglesia, que tengan una idea de cómo administrar la iglesia, cómo realizar las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó, cómo desarrollar los diferentes programas como un funeral, una boda, y de hecho tenemos prácticas sobre esto para que los estudiantes puedan tener la mejor preparación que se necesita. Entonces la idea es que cuando un estudiante que ha sido llamado a ser pastor de una iglesia vaya a esa iglesia, pueda tener una idea general de lo que va a desarrollar ahí en ese lugar. También tenemos entonces el énfasis de misiones. Y lo que queremos hacer en esta parte es entrenar a nuestros estudiantes para que puedan ir y servir en culturas totalmente diferentes a la que es su propia cultura. Y a veces se van a encontrar, a través del estudio van a reconocer esto, que van a encontrar en el campo misionero que es muy diferente ser un misionero que ser un pastor. Y se desarrolla, está presentando el mensaje de la palabra del Señor igual, pero la forma en que se está desarrollando es diferente. Y queremos que estos estudiantes que van a ser misioneros puedan estar preparados en esa área. También, por ejemplo, las chicas que han sido llamadas a servir al Señor, algunas de ellas van a ser esposas de pastor, otras van a estar sirviendo en diferentes partes, pero queremos que ellas sepan que hay lugar para poder servir al Señor. La Biblia nos habla de mujeres que estuvieron bien comprometidas sirviendo a Dios, entonces queremos entrenarles en esa área y de la misma forma a los que están en educación cristiana. Por ejemplo, si un pastor quiere tener esta ayuda de uno que graduó de educación cristiana, puede ayudarle a desarrollar un currículum específico para la iglesia, en enseñarles
con un programa bien elaborado para que la iglesia llegue a la madurez que debe de tener. Esta es la razón de por qué tenemos estos programas, pero en cada uno de ellos lo que queremos también es enfatizar que el carácter es algo muy importante. Entonces queremos que no solamente aprendan lo académico, pero que reflejen el carácter de Cristo en sus vidas. Muchísimas gracias, hermano Loyola, por compartirnos la visión y el corazón de este lugar. Fue información muy importante y valiosa y le agradecemos porque ha sido una bendición tenerlo con nosotros. Bueno, y estamos seguros que esta información es de mucha utilidad, sobre todo para las personas que están considerando prepararse para el ministerio, y Río Grande es quizá una de sus opciones. Gracias por vernos a través de este medio y estamos listos, preparados para nuestras conferencias, así que vámonos directamente. Muchas gracias. Con una descripción del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? En el Seminario Bíblico Río Grande, buscamos que la preparación para el ministerio sea cada vez más accesible. Nuestras clases por extensión ofrecen llevarte el entrenamiento en la palabra de Dios a tu casa o a tu iglesia, brindándote un ambiente de salón de clases. En Río Grande estamos trabajando para ofrecerte todo nuestro plan de estudios en los diferentes énfasis para el ministerio: pastoral, misiones, educación cristiana, ministerios femeniles. Queremos ser parte. Toma su lugar. Amén. Y así con nuestro corazón dispuesto vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Alejandro Colombo, que viene desde Argentina para compartir con nosotros. Y sé que los que estuvimos en la primera sesión fuimos ya bendecidos y sabemos que el Señor seguirá usando a nuestro hermano Alejandro para bendecirnos y ministrar nuestras vidas. Así que, hermano Alejandro, gracias por compartir con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Están ahí o no? A ver, entonces, buenas noches. Bueno, un poquito más audible, sí. Qué alegría estar esta noche y continuar la conferencia de liderazgo aquí en el Instituto Bíblico Río Grande. Un lugar por muchos meses soñado para conocer, junto a Mirta, mi esposa, y el Señor nos concede este privilegio de estar aquí con ustedes. Qué bendición para nosotros. Vimos acerca del poder de las decisiones, es lo que estamos estudiando, y el crisol de Dios es aquel que nos pone en el momento de tomar decisiones y ver si elegimos como a Dios agrada o como no le agrada a Él, ¿no? Son las dos opciones. Y así tenemos varias flechas que nos indican la divergencia, ¿no? La disyuntiva de elegir entre una cosa u otra. Ya vimos en la primera sesión, la de la tarde, acerca de qué tema. ¿Alguien estuvo aquí a la tarde? Imagen versus carácter. Muy bien. Vamos a ir a la segunda sesión y les recuerdo que todo lo que estamos diciendo está en el libro, que tenemos algunos pocos ejemplares allí atrás.
Lamentablemente se está traduciendo ahora mismo, se está terminando la revisión para entrar en imprenta en español en Honduras, pero mientras tanto tenemos la versión en inglés original y que habla de más momentos, unos 8 o 9 momentos en la vida de David. Nosotros hemos escogido para el seminario en vivo 6 de esos momentos, pero usted puede tener más en el libro, ¿no? Un libro que no solamente yo lo recomiendo, sino algunos otros hermanos, como si alguno, por ejemplo, yo del doctor Tony Evans, aquí en la carátula, él dice que Phil Tuttle es una voz muy necesaria para una nueva generación, recomendando la lectura del libro. Y en la contratapa, el que está recomendando la lectura del material es el doctor Ed Young, senior pastor de la Second Baptist Church de Houston, Texas, acá cerca, ¿no? Así que también el doctor Ed Young recomienda la lectura del libro. Tenemos algunos ejemplares allí atrás, así que no se lo pierdan, ¿no? ¿Tienen todo su manual de trabajo? ¿Lo tienen allí? Ok. Entonces, esto es para escribir, para que usted se lleve un buen recuerdo y no se olvide de todo lo que escuchamos aquí juntos, ¿no? De lo que hacemos juntos aquí. No es para apantallarse, como algunos creen, ¿no? Es para abrirlo y escribir. Así que yo le invito a estar escribiendo y completando los espacios en blanco a medida que vamos avanzando en la exposición. Vamos entonces a prepararnos para esta segunda sesión. Le invito a orar a nuestro Dios una vez más. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Te damos por tu palabra, gracias Señor, porque en ella dejaste registrado estas historias para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, que aprendamos Señor de ejemplos que tenemos y a fin de que Señor no cometamos los mismos errores y sigamos las buenas decisiones tomadas. Ayúdanos Señor en este tiempo para poder concentrarnos y poder que nuestro corazón esté abierto Señor a tu palabra y a tu voz, para que hables a nuestro corazón y respondamos como a ti te agrada. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, cuando nosotros avanzamos entonces en la sesión número 2 y vemos temor versus fe, y para esto tenemos que recurrir al momento en la vida del rey David cuando él tiene que enfrentar al gigante Goliat. Y es una historia muy conocida. Déjenme decirle algo antes que nada. En Caminata Bíblica, la organización con la cual nosotros servimos al Señor y quien es autor de este material, tratamos de que nuestros cursos no son tanto de que usted va a escuchar algo nuevo, ¿no? Una nueva revelación que bajó del cielo. No es tampoco profundizar tanto en la teología y el griego y el hebreo y todos esos temas que ustedes los hacen en las aulas, ¿no? O en el estudio personal. Pero en nuestros seminarios, si bien a veces recurrimos a los idiomas originales para interpretar correctamente las escrituras, tratamos de que el 50% sea la instrucción, ¿sí? Y el otro 50% del tiempo lo dedicamos a la aplicación de esa verdad. De tal manera que nuestros seminarios sean prácticos, sean transformacionales. O sea, la idea no es que usted salga de aquí diciendo qué linda verdad que hoy aprendí o qué bien que estuvo la conferencia. Nuestro deseo es que usted salga de aquí diciendo, el Señor me dijo que tengo que mejorar en esta área, que tengo que dejar de hacer esto, que a partir de mañana empiezo a hacer esta otra cosa, con un plan de acción para transformar nuestras vidas. Así que, habiendo dicho esto, vamos a ir a esta historia bien conocida, y es una historia de contrastes, ¿no? David y Goliat. ¿Y cuál es el contraste que tenemos aquí entre David y Goliat? Es obvio, ¿no? Ahora, vamos a ver hoy, quizás ya lo has escuchado, pero vamos a ver que esta es una historia de contrastes, ¿sí? Temor versus fe. La historia de David y Goliat tiene contrastes. El contraste real no es David versus Goliat, sino cuál es el verdadero contraste que vamos a enfatizar en esta noche. Es David versus Saúl. Sí, claro que había un contraste entre Goliat y David, ¿no? Uno era grandote, altísimo, el otro
era chiquito, no era guerrero, el otro sí, muchas cosas que podemos citar. Pero el mayor contraste que queremos marcar en esta noche era la diferencia que existía entre el carácter que tenía David y el carácter de Saúl. Y de ahí entonces nosotros poder ver cómo se toman decisiones basados en el temor o basados en la fe. Así que esta es la propuesta para esta hora en la conferencia, y ahí entonces avanzamos con lo siguiente. Saúl va a enfrentar a Goliat ¿con qué? Con temor, ¿sí? En cambio David es totalmente diferente. Cuando se encuentra al gigante, este muchachito responde con una fe increíble, ¿no? Así que enfrenta a Goliat con la fe, no con el temor. Alguien dijo una vez que estaba en una casa y el temor golpeó a la puerta. Salió doña Fe a recibirle y cuando abrió la puerta no había nadie. La fe ahuyenta el temor. Y muchas veces en nuestra vida cristiana o en el ministerio, en la obra del Señor, actuamos con temor, actuamos con miedo a tomar ciertas decisiones y no lo hacemos con fe en que el Señor que nos está guiando a dar un paso de fe, no estamos confiando totalmente que Él va a obrar. Así que esta es la propuesta y lo vamos a ver en esta historia bien conocida. Déjenme entonces compartir con ustedes ya la palabra de Dios. Tenemos allí a los dos lectores, los voceros oficiales. ¿Dónde están? Aquí uno y allí la otra. Muy bien. Un aplauso para estos dos colaboradores. Muchas gracias. Vamos a empezar por las damas. Les damos el lugar a las damas. Muy bien, adelante. Varón. Por su parte, Saúl del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos, también era de bronce. A ver, ¿qué más? Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Ahí está entonces la situación de este gigante, Goliat, y el guerrero que de parte de los filisteos, ¿no es cierto? Vamos a ver el desafío que él lanza al pueblo de Israel. Escuchamos al varón. Allí. Primera de Samuel 17 del 4 al 10. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Ahí está la propuesta, ¿no? Un desafío abierto que hace Goliat a todo el pueblo. Dice, ¿para qué vamos a pelear los dos ejércitos? Yo estoy aquí, elijan a uno, al mejor de ustedes, y que venga a pelear contra mí. Y ahí entonces veremos quién gana. ¿Se entiende la idea? No estaba mal la propuesta. ¿Para qué va a morir tanta gente? Que venga uno a pelear contra mí y el que gana, gana. Ahí sigue la historia diciéndolo, hermana. Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee contigo. Ahí está, elijan a un hombre. A ver, ¿quién es el valiente que viene a pelear conmigo? Era el desafío abierto de Goliat. Se supone que aquel rey guerrero cuya cabeza sobresalía sobre todo el pueblo, que se llamaba Saúl, como buen rey iba a ser el primero en dar el paso, ¿no? Y decía, acá estoy yo, el rey, voy a luchar por ustedes. Vamos a ver cómo fue la historia, si fue tan valiente este hombre. Ahí viene la respuesta. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron... ¿Tuvieron qué? Miedo. Mucho miedo, dice. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. ¿Seguimos? 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl.
El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Ahí está, el 80 veces es un agregado mío, ¿no? Salía a la mañana y a la tarde, durante 40 días, o sea, 80 veces, salió Goliat, lanzó el mismo desafío, a ver, que venga un valiente a pelear conmigo. ¿Y dónde está todo el ejército de Israel? ¿Y dónde está el rey guerrero tan impresionante físicamente que era? Ni uno apareció. Dice que tuvieron muchísimo miedo y no quisieron enfrentarlo. Durante 80 veces seguidas ellos retrocedían y se acobardaban delante de Goliat. Qué triste este episodio, ¿no?, en la vida de la historia de Israel. Como un pagano, como después lo va a describir David, desafiaba así al ejército del Dios viviente y avergonzaba al pueblo de Dios. Pero esto fue durante 40 días, 2 veces cada día. Entonces, ¿qué pasó? Un día Isaí le dijo a David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Esto parece cuando mandan víveres aquí a los alumnos del instituto, ¿no? De paso, lleva algo para el profesor también, para que te trate bien. Pero ahí estaba el padre, ¿no?, mandando provisiones para sus hijos, los 3 mayores que estaban peleando con Saúl. Él creía que estaban peleando, pero se estaban escondiendo con Saúl. Y durante 40 días esto, ¿no? Así que manda ¿a quién? Al más chiquito, a David. Y llévale estos víveres y los vas a encontrar que están peleando. Vamos a ver la sorpresa de David, ¿no? ¿Qué dice? David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Ahora, interesante, notá así entre líneas el corazón íntegro de David, ¿no? Fíjate, dice, David cumplió las instrucciones de Isaí. ¿Quién era Isaí? Su padre, ¿no? Honrando a su padre, obedeciendo a su padre en todo lo que le pedía. Y se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó provisiones y se puso en camino. Ahora, él no tiró todo lo que estaba haciendo irresponsablemente, sino que arregló todo primero y luego fue a hacer la tarea. Dejó encargados las ovejas con encargados y después salió a cumplir lo que su padre le estaba pidiendo. Ahí vamos viendo un poquito del corazón de David, ¿no? ¿Cómo es? Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat... Vamos a parar un poquito ahí, ¿no? La situación acá es la siguiente. Llega David ahí donde estaban sus hermanos y llega en el momento exacto cuando el árbitro está por sonar el silbato y empieza el partido. Acá empieza la guerra, dijo, ¿no? Estaban ya preparados los ejércitos. Llegó justo para ver la guerra. Pero se lleva una sorpresa, ¿no es cierto? Sale el Goliat y empieza a repetir su desafío. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos, dice la palabra de Dios. Salieron corriendo, volvieron a esconderse una vez más. Y ahí David observa ese cuadro. ¿Pero cómo? Yo iba a venir a ver a mis hermanos que estaban peleando por Israel, por el nombre de Dios. Y en vez de eso encuentro que están retrocediendo ante una sola persona. Y están escondiéndose y están siendo un motivo de vergüenza para el nombre de nuestro Dios. Y ahí entonces David se encuentra con esa situación. Ver a todo el ejército de Israel huyendo despavorido ante Goliat. Seguimos leyendo. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas.
Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Ahí, un momento. Entonces, con semejante oferta, no, claro, Saúl, en vez de ir a él a pelear, dice, bueno, te doy todo esto si alguien va. Y yo me quedo. Ahora, él le ofrece 3 cosas, ¿no? Lo va a colmar de riquezas. Interesante la oferta, ¿no? Le va a dar a su hija como esposa. Parece que no era muy linda la chica, porque no hubo ningún candidato dispuesto. Y encima lo iba a eximir de pagar impuestos por el resto de su vida. Imagínense ustedes qué interesante esta oferta, ¿no? Pero parece que la chica no era buen candidato. Entonces, esa era la oferta. Usted habrá pensado que del ejército salieron un montón diciendo, acá estoy yo voy a ir a pelear. No, nadie estuvo dispuesto a pelear contra Goliat. Seguimos con la lectura. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quienes mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Ahora, ¿ves la perspectiva de David? Dice, este filisteo pagano está desafiando no al ejército de Israel, sino al ejército del Dios viviente, y está manchando el honor del nombre de Dios. Dice, ¿quién se cree este? A ver, ¿qué es lo que ofrecen para que haga eso? Y le repiten entonces la propuesta, ¿no? La triple oferta que daba el rey. Saúl está paralizado por el miedo en este momento. Iban a salir, se preparaban, todos estaban listos para ir a pelear, y cuando lo veían a Goliat, todos se iban para atrás, ¿no? Y se escondían de nuevo. Paralizado. Ahora, acordate que estamos hablando del gran rey Saúl, el guerrero, el que era más alto que todos, el que era impresionante, que te daba miedo de verlo solamente. Y ahora está acobardándose en esta situación frente a Goliat. Así que él está paralizado por el miedo. Sin embargo, David, ¿cómo está? Energizado por la fe. ¿Sabes, hermano, querido consiervo, estudiante, quien sea que estés aquí presente o que nos está viendo por la internet? El miedo te paraliza, te inutiliza, te anula. En cambio, la fe te energiza, te motiva, te mueve. Y no hay gigante más tan grande que no te atrevas a vencer cuando la fe toma posesión de tu mente y de tu corazón. Ahora, hermanos, la fe no es algo que uno dice, bueno, tengo fe, punto. No, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando vemos lo que Dios ha hecho con tantos hombres y mujeres en todos los tiempos, ¿quién se va a presentar contra Él? ¿Quién va a ser más grande que Él? Ahora, el problema es que aquí no estaba Goliat desafiando a Saúl, estaba desafiándolo a Dios, al Dios de Israel. Y eso es lo que no entendía Saúl. Así que estaba paralizado por el miedo. En cambio, David estaba energizado por la fe. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás energizado? ¿Estás motivado por la fe? ¿Estás yendo ahí en la voluntad de Dios, cada día una aventura con el Señor, conquistando territorio para la gloria de Dios? ¿O hace tiempo que ya estás frenado, anulado, paralizado por el temor? Temor a tomar ciertas decisiones, miedo a equivocarme, miedo a que no me comprendan, miedo a esto, a aquello, a lo otro, te anula. Tenés que ir al Señor y en su palabra cobrar fe, cobrar ánimo al ver las promesas de Dios en su palabra. Saúl estaba preocupado por su vida. Él, lo que le preocupaba era salvar su pellejo, como decimos, ¿no? No le importaba el nombre de Dios. Lo único que le importaba era proteger su vida. En cambio, David estaba preocupado por el honor de Dios, por la gloria de Dios.
y no le importaba perder su vida, arriesgar su vida con tal de salvar el honor de Dios. Ahora, ¿cómo es en nuestra vida? ¿Qué te importa más? ¿Que quede bien tu nombre o el nombre de Dios? A veces en el trabajo o en donde nos desenvolvemos en la vida diaria, quizás tenemos vergüenza de identificarnos con Dios porque tenemos algún temor. O cuando alguien habla mal de nosotros, cuidadito que hable mal de mí. ¿Qué te crees? Y salimos a defendernos, ¿no? Y le saltamos encima, como me dijeron a la yugular, ahí ¿qué te crees para decir eso de mí? Pero podemos escuchar que la gente blasfeme del nombre de Dios y no nos interesa, no hacemos nada. Podemos escuchar gente que se burle de Dios y de su palabra y de la iglesia de Cristo y ni nos hace cosquilla lo que están diciendo, no nos importa. ¿Ves? David estaba preocupado por honrar el nombre de Dios. En cambio, Saúl le importaba pasar un buen tiempo en su vida, salvarse de problemas, y ahí estaba la diferencia. Vamos a ver la preparación para la batalla. Porque esta guerra que se libró hace tantos años es una guerra que tenemos nosotros todos los días en nuestro corazón. Y así vamos a ver cómo se libró la batalla. Seguimos con la lectura, por favor. La preparación. Primera de Samuel 17, del 34 al 40. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Ahí está, ¿no? Clarito. Está desafiando al ejército del Dios viviente. Y vamos a ver que David le presenta a Saúl su experiencia pasada, las vivencias que él tuvo con el Señor. Y él dice: yo tuve que enfrentarme a leones, a osos, y en el nombre del Señor fui y lo derroté. Y así como pude derrotarlos a ellos, también voy a poder derrotar a este filisteo. Ahora, es interesante porque el hermano allí no confió en él, no confió en sus motivaciones. Él le dijo, una parte que hemos salteado en el texto, pero él le dice a David: ¿para qué has venido aquí? ¿Has venido como curioso para ver el espectáculo de la guerra? ¿Por qué no te vas a cuidar de nuevo esas poquitas ovejas que tienes en el campo? O sea, estaba menospreciando y estaba diciendo que sus motivaciones eran equivocadas. Ahora, ¿cuántas veces hay un joven o hay un líder o cualquier persona que se levanta para hacer algo para Dios y enseguida empezamos a juzgar sus motivaciones? Decimos: no, él lo que quiere es popularidad. No, lo que quiere es que lo reconozcan. No, lo que quiere, y quizás lo que quiere es honrar a Dios. Quizás lo que quiere es tener una chance de hacer algo para el avance del Evangelio y su obra. Pero muchas veces nosotros ya lo señalamos y lo catalogamos de que sus motivaciones son erradas. Y ya no le damos chance a servir para el Señor. Pero también Saúl le dice a él que no tiene capacidades para ir a pelear contra Goliat. Le dice: tú nunca has sido guerrero, tú no sabes cómo pelear contra otro soldado, así que no tienes las capacidades para ir y hacer ese trabajo. Y muchas veces cuando sientas el llamado de Dios a hacer algo, el desafío de Dios para levantarte por fe y hacer algo para Él que va a traer gloria a su nombre, va a haber personas y a veces inclusive hermanos en la iglesia, o a veces compañeros tuyos aquí en el instituto, u otro pastor quizás te va a decir: no, pero eso no es para ti. No tienes las capacidades, no tienes los dones, no estás dotado para eso. Ahora, si Dios te llama, no dudes. Acordate que Él llama, como dijimos antes, Él no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. ¿Sí? Entonces es importante.
Lo importante que vos tengas es un corazón dispuesto a obedecer su llamado. Luego Él va a capacitarte. Y lo vemos eso con David, ¿no es cierto? Así que dice que ¿quién sigue leyendo? El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando dice, anda pues, y que el Señor te acompañe, al mismo tiempo le estaba diciendo a uno de sus siervos, tomale las medidas porque le tenemos que hacer el cajón a este. O sea, este no vuelve vivo, ¿no? Y ahí entonces lo viste con todo el uniforme de campaña y lo prepara para ir a vencer a Goliat. Seguimos con la lectura. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Ahí está, ¿no? O sea, con lo que él sabía, allí fue a enfrentarlo, ¿no? Como sabía hacerlo. No estoy entrenado, no me pidan que haga cosas que no estoy entrenado. Estoy dispuesto a entrenarme, estoy dispuesto a capacitar, pero ahora lo que sé hacer es esto. Y él fue a la forma en que sabía hacerlo, con lo que tenía en ese momento. La fidelidad de Dios en el pasado es la base de nuestra fe en el presente. ¿Cómo tenía fe David? El mismo Dios que me libró del oso, el mismo Dios que me libró del león tantas veces, ese mismo Dios me puede librar de este filisteo. La fidelidad de Dios en el pasado es lo que nos da a nosotros la fe para enfrentar el presente y el futuro. Nunca te olvides que tu Dios es fiel. ¿Alguien puede dar testimonio de eso? Levanta tu mano si puedes decir, Dios es fiel, ha sido fiel en mi vida. Entonces, en los momentos difíciles, cuando viene el temor, ahí tienes que recordar la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces Él te ha librado de tantas cosas y te ha dado victoria? Así que la próxima no va a ser la excepción. Él también va a estar allí contigo para darte la victoria. Ahora, Dios había preparado a los dos, tanto a Saúl como a David, para pelear con Goliat. A los dos lo había preparado, a los dos le había dado experiencias, vivencias con él. ¿Cuál era la diferencia? Que uno se acordó de la fidelidad de Dios y el otro no. Entonces, ponemos allí, Saúl olvidó la fidelidad de Dios en el pasado, en cambio David la recordó. Temor versus fe. Vamos a la batalla misma, a ver qué pasó. Por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses. Hay algo interesante, ¿no? Cuando lo ve que viene un muchachito a pelear con él, entonces lo menosprecia. Ahora, interesante porque vuelve a repetir esto de que era buen mozo, trigueño, guapo, no sé cómo le dicen, ¿sí? Pero volvemos a lo de antes, a lo de la sesión anterior. El tener un corazón íntegro para Dios, el que tener un carácter cristiano maduro, no está en contra de tener una buena apariencia. O sea, no hay que ser feo para servir al Señor. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que dijimos la sesión anterior es que la prioridad, lo más importante, es el corazón. Y si sos lindo, linda, mejor, ¿no? Pero no es la condición para servir al Señor. Y aquí vemos a David. Fue elegido no por lo buen mozo que era y trigueño, sino que fue elegido por el corazón íntegro que tenía. ¿Está claro esto? No, es porque algunas veces estoy enseñando esto y viene alguien y me dice, ¿y yo que soy linda, puedo servir al Señor?
Y ahí entonces viene lo desprecia. Goliat desprecia a David pensando que era una broma lo que estaban haciendo. ¿Y cómo sigue la historia? Añadió: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. A los que has desafiado. No lo desafiaste a los ejércitos de Saúl, ni a los ejércitos de Israel, ni a mí. Has desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y entonces yo vengo en el nombre de Él, y Él me va a dar la victoria. Fíjense la fe que tiene este muchacho. Miren cómo sigue la historia. A ver, el joven. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Me encanta la fe de este muchacho, ¿no? Miren lo que le dice: hoy mismo el Señor te va a entregar y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza y voy a echar los cadáveres de todo tu ejército a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos reconocerán que el Señor salva sin necesidad de armas humanas, sino que el Señor mismo lo va a entregar en nuestras manos. Ahora, él hizo una confesión pública. Estaba ahí David y estaba enfrente de Goliat. Y sabés cómo era la cosa, ¿no? Así estaba. Goliat, a vos te digo, 3 metros de altura, no era más que la NBA. Y ahí estaba hablándole: y hoy mismo te voy a cortar la cabeza, te voy a traer una escalera para llegar a la cabeza. ¿Entendés la situación? Su fe era tal la convicción que tenía de que él hace una confesión pública de lo que Dios va a hacer y se arriesga a pronunciarlo. Es tremendo la fe. Y él dice: hoy mismo te voy a derrotar. Ahora, ¿tenés esa clase de fe? O decir: bueno, quizás el Señor me use y voy a hacer tal obra y vamos a preparar tal ministerio y vamos a abrir células en la iglesia, células en las casas. Quizás el Señor lo bendice, vamos a probar. ¿Escuchaste ese vamos a probar? Hermano, si el Señor te está guiando a hacerlo, Él lo va a hacer. Tenemos que confiar, tenemos que ir adelante. No estés dudando, quizás sí, quizás no, tal vez. Aplicación. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Todos nosotros tenemos por lo menos un Goliat en nuestra vida. Por lo menos uno, todos tenemos. Yo no sé cuál es el tuyo, cuál es ese gigante que casi cada día se levanta a la mañana y te desafía y te dice: acá estoy otra vez para derrotarte, para avergonzarte, para menospreciar el nombre de tu Dios, para demostrar que Él no tiene ningún poder y para arruinar tu vida y tenerte paralizado y anulado como cristiano y como siervo de Dios. No sé cuál es tu gigante, tu Goliat, pero sé que todos tenemos por lo menos a uno. Y hay algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el gigante que debes enfrentar hoy en tu vida? Pueden ser las drogas o algún otro tipo de adicción. Y me dices: pero ¿estás hablando con alumnos de un instituto bíblico? Sí. ¿Por qué no? Puede haber adictos a diferentes cosas. ¿Estás hablando con pastores? Sí, tenemos que hablar con pastores. En uno de los últimos estudios es alarmante las estadísticas que dan de pastores involucrados en diferentes adicciones. Una de ellas, quizás una de las peores, pornografía, que destruye no solo la vida, sino que destruye el hogar y destruye la iglesia. Pero va a haber todo un taller hablando de este tema. No se lo pierdan. Así que, no sé cuál es tu problema. Quizás tu pareja, tu matrimonio, mentiras, no podés hablar sin dejar de mentir. Siempre estás engañando o estás cambiando las verdades. O quizás
tu carácter, es una persona violenta que reacciona con gritos o con el silencio. Es tan malo uno como otro. Ahora, no sé cuál es tu gigante, pero todos tenemos que enfrentarlo con fe y no con temor, porque Dios quiere darte la victoria. Y claro que puede, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Así que aferrarnos de sus promesas y enfrentar a nuestro gigante. Diferente óptica o perspectiva. Saúl vio a Goliat como su batalla personal. Saúl pensaba que la cosa quedaba allí entre Goliat y yo. Saúl se olvidó que había un Dios soberano. En cambio, David, por el contrario, entendió que Goliat estaba enfrentándose a Dios y no a él. Esto es muy importante. Volviendo a tu Goliat y a mi Goliat. Él quiere avergonzar a tu Dios. Quiere convencerte de que tu Dios no sirve, que no tiene poder, que no es bueno en tu vida. Y Él va a hacer todo lo posible para que vos te lo creas, esa mentira. Así que tenemos que entender que el problema no es con nosotros, es con Dios. Y que nosotros, como David, tenemos que ir en el nombre de Dios. Y no con armas humanas a querer vencer esa tentación o ese gigante. Sino que tenemos que ir en el nombre del Señor a pelear en el Espíritu y hacerlo en oración y con la palabra de Dios. Y que sea Dios el que gane la victoria. Hermanos, no hay ninguna gloria para David en este momento de su vida, enfrentando y venciendo a Goliat. Lo único es su obediencia y su fe que destacamos. Pero toda la gloria, todo el poder fue para el nombre de nuestro Dios. Así tiene que ser en nuestra vida también. Tenés que entender que ese gigante lo tenés que enfrentar con el Señor. Seguimos con la lectura. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Ahí está, seguimos. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharayín hasta Gad y Ecrón, quedó regado de cadáveres de filisteos. ¿Hace falta que les recuerde lo que había prometido David que iba a hacer? Tal como dijo él que Dios lo iba a hacer, Dios lo hizo. ¿Sí? Y esa fe fue premiada. Y entonces, interesante, ¿no? Él le corta la cabeza y de pronto, los que ahora corren despavoridos de miedo, ¿quiénes son? Los filisteos. ¿Ante quién? ¿Ante el pastorcito que trajo comida a los hermanos? De Israel, el Dios de Israel, ¿sí? Reconocieron que Jehová estaba interviniendo en esa batalla. Y entonces, ¿qué pasa con el pueblo que estaba escondido? Quizás ya haciendo apuestas, ¿no? A ver en cuántos minutos duraba, si en el primer round o en el segundo ya lo liquidaban a David. Pero cuando ven que lo vence, de pronto salen los israelitas por todos lados a correr a los filisteos. Esto nos va a enseñar algo muy importante, que es lo que vamos a compartir ahora finalmente. El miedo y la fe son contagiosas. ¿Viste esas enfermedades contagiosas tipo dengue o alguna de esas?
se contagian y llegan a ser una epidemia. La fe y el miedo son contagiosos. El miedo de Saúl, ¿qué hacía a los demás? Hacía que se escondan. El temor del líder hace que el pueblo tenga miedo y se esconda y no se arriesgue a hacer grandes cosas para Dios. Hermanos, tenemos un Dios muy grande que quiere que nos animemos a hacer grandes cosas para Él. Está buscando a alguien que le crea que Él lo puede hacer, que no hay nada imposible para Él. ¿Lo crees? En cambio, la fe de David hace que los demás avancen y aplasten a los enemigos. Y la fe de un líder también va a contagiar a todo el pueblo a que tengan fe y se animen a hacer grandes cosas para Dios. ¿Te das cuenta, hermano, la importancia, la influencia que está en tus manos, el poder que tienen tus decisiones? No es simplemente elijo quedarme y no voy. Estás contagiando a todo el pueblo bajo tu liderazgo en esa misma actitud. La gran pregunta es, para que puedas conquistar a tu Goliat por la fe, ¿cuál es el primer paso que Dios quiere que tomes ahora? Pensá, ¿ya identificaste tu Goliat? Por lo menos a uno. Ahora, ¿cuál va a ser el primer paso? Que crees que en el nombre de Dios vas a enfrentarlo, vas a dejar de huir y vas a derrotarlo con el Señor. ¿Cuál es el primer paso? No te pido el último, pero empezá por el primero. Cada uno sabe pasos prácticos, ¿sí? Quizás tu problema es que te cuesta tu tiempo devocional. Quizás tu problema, tu gigante es la vida de oración. Entonces, ¿qué pasos prácticos tenés que tomar ya para derrotar a ese gigante que te está anulando en la vida? Pasos prácticos, anótalo ahí. ¿Cuál es el primero? Una vez que cumplas ese paso en tu vida, después da el siguiente. Y así, de a poco, vas a ir venciendo al gigante. Así que, hermanos, temor versus fe. Sesión número 2. ¿Has anotado ya allí? Te dije al principio, mi objetivo no es que salgas de aquí diciendo, qué gran enseñanza. David y Goliat la conocemos todas. Todos conocemos la historia. Pero que puedas ver que el gran contraste no es entre David y Goliat, sino entre Saúl y Goliat. Y ambos representan al que toma decisiones por miedo, por temor, y a los que toman decisiones por fe. En esta noche, quiero preguntarte, ¿eres un Saúl o eres un David? ¿Te manejas por fe o por miedo? ¿Estás anulado o estás energizado por la fe? ¿Cómo estás? Yo quiero invitarte a orar ahora para que todos salgamos de aquí motivados y energizados, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que quiere hacer grandes cosas, que quiere usarte para grandes cosas y que solamente vos sos el que puede limitar lo que Dios puede hacer. Vamos a orar. Y ahí con nuestros rostros inclinados ante nuestro gran Dios, los ojos cerrados, yo te voy a pedir que si Dios tocó tu corazón, te habló, te mostró algo y tomaste alguna decisión de empezar a dar pasos para corregir en tu vida, quiero dar gracias a Dios. Te voy a pedir que levantes tu mano diciendo, Dios me habló, amén, amén. Muchos. ¿Quién más? Voy a dar este paso a partir de hoy mismo para vencer a Goliat. ¿Alguien más así? Que Dios habló a tu corazón. Amén. Puedes bajar la mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Terminamos con alabanza. Así en actitud de oración y alabanza, pónganse en pie. Vamos a repetir una alabanza que cantamos recién, haciendo memoria de estos versículos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De Él viene nuestra salvación. La salvación es del Señor. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas.
Las salvaciones del Señor, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. Así es, Señor. Así es, Señor. Nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza, porque no es nuestra lucha. La victoria ya la ganó Cristo en la cruz. Nos ponemos la armadura, no para ganar, no para vencer, sino para estar firmes en la victoria que Cristo ya nos dio. Y por fe, hoy tomamos tus promesas, Señor, confiando en ese Dios que hemos conocido. Y en los tiempos de oscuridad no temas. Confía en el Dios que has conocido en los tiempos de luz. El Dios que ha sido fiel seguirá siendo fiel, porque en Cristo las promesas de Dios son sí y son amén, son ciertísimas. Oh Dios, que podamos confiar en tu palabra, creer en tu poder, conocerte más. Eso es lo que necesitamos, Señor. Conocerte más profundamente a ti, el Señor, el Salvador, el que gobierna, el soberano, el omnipotente, el Dios del cielo y la tierra. Que nuestra fe sea fortalecida en tu palabra, Señor, en tus promesas, al contemplarte, al conocerte, Señor. Y que este mundo incrédulo, perdido, muerto en sus delitos y pecados, pueda conocer a un pueblo tuyo, de hombres débiles pero fortalecidos en el poder del Todopoderoso, que con fe y con valor van a cumplir la gran comisión y vivir en la victoria plena de Cristo Jesús. Que nuestra fe se avive, Señor, en tu palabra, en tus promesas y en tu poder, para tu gloria y honra. Podemos cantar una vez más: mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor. Así es, Señor. La salvación es tuya y toda la gloria es para ti, Señor. Recibe nuestra alabanza y adoración. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta en fe, porque el justo por la fe vivirá. Tome su lugar. El Señor le bendiga. Tome su lugar. Amén. Muchas gracias, Nelson, muchachos, y muchas gracias, hermano Alejandro. De veras que ha sido una gran enseñanza. Como digo, son historias, como dijo el hermano, que ya conocemos, pero que tal vez de otra perspectiva pues entendemos mejor. Y me gustó bastante lo que dijo, que uno debe entender la batalla, entre quién es la batalla, ¿verdad? Así es, por nosotros mismos no podemos, y justamente
En estos días leía una cita que decía que nuestro problema no es nuestra falta de poder, sino nuestra falta de fe en el poder de Dios, ¿verdad? Así que gracias a Dios por su palabra. Así es, gracias. Esto ha sido la sesión número 2, temor versus fe, con grandes retos para nuestra vida. Y el día de mañana tenemos más retos, Efra. Así es, como tienen por ahí en sus horarios, el día de mañana estaremos empezando a las 8:30 de la mañana y nos vamos a reunir aquí todos juntos y vamos a tener un tiempo juntos y después vamos a salir para los diferentes talleres y vamos a tener también el día de mañana a las 10:15, a las 3:30 y a las 7 la sesión 3, 4 y 5 con nuestro hermano Colombo también. Así es, la sesión número 3 de circunstancias versus verdad. Al día de mañana no se pierda. Y si usted desea asistir a los talleres que vamos a estar ofreciendo el día de mañana, pues como tienen en su hojita, aquí está el horario, en la parte de atrás se especifica qué taller y el nombre del tallerista también. Entonces, nada más que estos talleres, con excepción del corazón femenino en la hospitalidad, con excepción de ese taller, los demás talleres sí tienen inscripción. Las inscripciones se están realizando en la parte de atrás. Por el momento me acaban de decir que el taller de batalla contra la lujuria ya está copado. No hay más cupo para el taller, pero los otros talleres todavía tienen cupo. Así que acérquese y por favor inscríbase. Tal vez, si es que vemos que hay una demanda más grande para los talleres, se pueda abrir un cupo más extra. Pero acérquese, por favor, y inscríbase ahí en los talleres del día de mañana. Las mismas personas que están atrás van a estar en las puertas controlando las personas que se han inscrito en los talleres. Y también en la bookstore me regañaron porque no les hice buena promoción. Aquí está el lapicero que están regalando, está muy bonito. En la compra de $20 y 30% de descuento en la Biblia para la mujer y 40% de descuento en la Biblia de mujer conforme al corazón de Dios, así que acérquese allá. Y también el día de mañana, durante los breaks en el día, durante los tiempos que no hay conferencia o talleres, va a estar abierto Koinonia Café, así que puede acercarse y tomar café, un panini, lo que ofrecen ahí en Koinonia, ¿verdad? Así es, y recuerde, vaya, si usted es pastor, firme la hojita con alguien de staff o con un tallerista, por favor. Nada más aclarar que los kits están preparados para los pastores. Queremos dar esta gran herramienta especialmente para las cabezas de las iglesias, ¿sí? Así que, Efra, nos vamos contentos. El hermano dijo que los feos sí podemos servir en el Señor, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos están viendo a través del internet. Esto ha sido la sesión número 2 de nuestras conferencias del poder de las decisiones. Dios les bendiga, estamos a todos despedidos.